Gracias por continuar en esta sintonía. Javier, estábamos hablando un poco sobre todo el tema fiscal, o sea, tratando de entrarle al tema fiscal. Y antes de eso, una pregunta es muy fácilmente vendible la idea de decir que un grupo de personas de los grandes capitalistas del país paguen un impuesto. ¿Es cierto que este impuesto es solo para grandes capitalistas como se ha propuesto por parte del gobierno? Mira, Luis, nosotros sentimos que ese impuesto va a ser un grave freno a la economía porque grava precisamente el ahorro de las personas y el ahorro de las empresas, en un momento en que el mismo presidente nos está pidiendo que invirtamos para generar nuevos empleos. Entonces sí creemos que es un impuesto totalmente contraproducente, ¿verdad? En el tema fiscal nosotros sí vemos de que el gobierno, con la excusa del tema de seguridad, busca solventar un problema fiscal, ¿verdad? Y irónicamente este gobierno es el que mayores ingresos ha tenido. Si tú ves, el ingreso neto de IVA ha sido mayor que en los últimos 4 años, el ingreso neto del impuesto sobre la renta ha sido mayor que en los últimos 4 años, es el gobierno con mayor endeudamiento. Entonces la pregunta es si se están usando responsablemente todos los recursos con que ya cuenta el Estado. ¿Pero estarían de acuerdo entonces con algún otro impuesto? ¿O cuál es la propuesta? Mira, yo creo que hay varias cosas. Primero, vamos a reconocer el trabajo que está haciendo el ministro de Hacienda en recolectar más impuestos, más allá de los impuestos que se aumentan por el crecimiento, leve crecimiento económico que tenemos. Pero aquí partimos de una falacia, de un error. Se dice o se vende hacia afuera y a los organismos internacionales de que El Salvador tiene una carga impositiva muy baja con relación al PIB. Y podrá ser que sea cierto si se compara a 14 contra 17 que sea el averaje, pero no se dice sobre qué hombros recae esa carga impositiva. Aquí en El Salvador, de acuerdo a informaciones oficiales que tenemos, 2.100 empresas y 700 individuos, un total de 2.800 contribuyentes, son los que pagan el 80% del impuesto de la renta. En una sociedad económicamente activa que debería, dice Javi, que son 2.100.000, pero digamos que fuera 1 millón, que 2.800 personas o empresas sean las que paguen el 80% de la renta es ridículo. Entonces aquí el problema no es que se pague poco, sino que son pocos los que pagan mucho. ¿Y por qué decimos que pagamos mucho? Porque pagamos 25 a 30% de renta, 13% del IVA, 10% de impuestos municipales, que todo el mundo sabrá cómo han aumentado los impuestos las alcaldías en los últimos 2 años. Y tenemos cerca de 70, 68 impuestos específicos. O sea que tenemos una carga impositiva, los que pagamos lo que tenemos que pagar del 50%. Eso es que trabajamos de enero a junio para el gobierno. ¿Y el gobierno qué nos da a cambio? No nos da salud, no nos da educación, porque pagamos nuestros propios colegios de nuestros hijos, tenemos que pagar nuestros propios seguros, etcétera. Entonces, seguir cargando a aquellos que son los que estamos produciendo la riqueza y que estamos produciendo los empleos es contraproducente. La solución en este caso es que se amplíe la base tributaria y que todo aquel que debe y puede pagar, pague. Y eso se haga antes de empezar a subir más impuestos, porque si no lo que se va a hacer es se va a matar a la gallina de los huevos de oro. Y entendamos que los impuestos no solo afectan a aquellos que los reciben. Vamos a ocupar de ejemplo el impuesto al patrimonio. Se dice, no, solo va a afectar a 2.000 personas. Bueno, no es cierto. Las empresas grandes, y esto es realista, esto no es porque sean malos o buenos, sino porque así es. Las empresas grandes, supongamos las telefónicas, se les incrementa su costo con un impuesto alto al patrimonio, ya van a ver que eso se va a trasladar en el costo de los teléfonos, de las llamadas o de lo que sea. A otra empresa que no esté produciendo y que el impuesto al patrimonio, en un momento de crisis, teníamos nosotros en la Cámara, recolectamos casos de gente que nos decía, mire, esta es mi situación, esto es lo que me va a afectar. Una empresa que en este momento está sosteniendo los empleos y gana $50,000 y va a tener que pagar 100 y pico de impuestos al patrimonio porque tiene edificios, camiones, maquinarias, inventarios, ya no solo no ganó, perdió. Y esos $50,000 que se vuelven pérdida,
ya no va a poder invertir en comprarle más maquinaria o comprar otro camión y no va a vender el que vende camiones ni va a ganar comisión el vendedor de los camiones, sino que a lo mejor va a tener que despedir personal. Y entonces, ¿qué se logró con eso? Más desempleo, más crisis económica y que la economía no crezca. Y el fisco al final, cuando la economía se reduzca de su tamaño, va a recibir menos dinero del que está recibiendo aún con el impuesto adicional. Entonces, este es el tipo de cosas que hay que discutir con sinceridad y decirle a la gente para que la gente pueda opinar y decir si esto nos conviene o no nos conviene. Pero aquí hemos propuesto en primera instancia ampliar la base tributaria para que todos los que tienen que pagar paguen. Luis, yo creo que al final son tres soluciones posibles las que tenemos en El Salvador para resolver este desequilibrio fiscal en el que hemos caído durante los últimos años debido al excesivo gasto. Creo que, la primera es el tema que se está planteando de aumento de impuestos y que bien lo dice Luis, creo yo que la verdadera solución es ampliar la base tributaria para que más gente pague impuestos. El segundo tema es el tema de reducción de los gastos excesivos del gobierno, de los gastos superfluos, de aquellos gastos que son innecesarios, de aquellos gastos que son orientados nada más a populismo, a hacer beneficios políticos, pero que no tienen un rendimiento social, no tienen un rendimiento en beneficio de la gente y en el desarrollo de El Salvador. Y la tercera solución es quizás la más viable, y es apoyar el crecimiento económico del país. El crecimiento económico del país se convierte en el mejor recaudador de ingresos fiscales para que el gobierno pueda invertir en educación, salud y seguridad. Pero para poder tener crecimiento económico uno necesita tener certidumbre en las reglas del juego, uno necesita tener confianza, uno necesita tener predictibilidad. Y lo que vemos nosotros ahorita en el país es que tanto del lado del gobierno como del partido que llevó al presidente al gobierno, salen señales orientadas a generar incertidumbre, a decir, bueno, se está queriendo reformar cuestiones que son artículos pétreos dentro de la Constitución, como es la democracia representativa, y pasar a una democracia populista que ha permitido darle vuelta a las instituciones y eliminar los contrapesos en otros países. Entonces, cuando vemos este tipo de mensajes, nosotros mismos en ANEP hemos hecho una serie de propuestas dentro del compromiso por el empleo para lograr la reactivación económica del país, y a esas cosas no se le hacen caso. Hemos hecho recomendaciones de cómo bajar el gasto corriente de aquellos gastos superfluos, y a esas cosas no se les hace caso. Entonces pareciera que lo único que el gobierno está interesado es en aumentar los impuestos. Yo creo que cuando hablamos de buscar una concertación y buscar un diálogo franco, tenemos que permitir que se pueda hablar sobre todos los temas. El principal tema es tenemos que lograr que el país empiece a reactivar la economía, porque esto no solamente genera empleo, sino que también genera recaudación tributaria. Tenemos que permitirnos hablar sobre la disminución de gastos excesivos, y también tenemos que hablar sobre el aumento de la recaudación tributaria, especialmente para que los que no están pagando impuestos paguen más. Luis, quisiera retomar el tema del sector informal, porque consideramos que es importante. Nuestra economía solamente, aproximadamente 55 a 60% de nuestra economía es sector informal. Quiere decir de que solo el 40% de nuestra economía está pagando los impuestos. Entonces sí se requiere un esfuerzo mayor de parte de las autoridades para buscar maneras de formalizar a estos sectores de la economía que no están pagando impuestos. Y no solo se trata de que paguen impuestos, se trata de que al formalizarlos tienen acceso a salud para toda esta población económicamente activa que ahorita por estar en el sector informal no están afiliados al Seguro Social. Entonces, no solo, como te digo, se trata de fiscalizarlos, sino que también al formalizarlos le damos acceso al sistema de salud, le damos acceso al sistema de financiamiento en la banca nacional, le damos acceso también a capacitación a las diferentes instituciones y les ayudamos a que sus micro y pequeños negocios se desarrollen en negocios más productivos. Entonces, la apuesta, como dice Luis y Arnoldo, es ampliar la base tributaria formalizando a esos sectores de la economía que siguen siendo informales, ¿verdad? Y de esa manera también, en la medida que nosotros hacemos crecer la economía, automáticamente está creciendo los ingresos del Estado. Está el tema del asocio para el crecimiento sobre la mesa. Aparentemente el gobierno está dispuesto a negociar
el asocio, que viene en un principio de una propuesta del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de El Salvador. ¿Ustedes creen en eso? ¿Creen que es una posibilidad importante para romper ese círculo vicioso de bajo crecimiento del país y de esa manera lograr una mayor recaudación? ¿O creen que hay que buscar otra alternativa de cómo lograr un mayor crecimiento en el país? Yo creo que el asocio es una alternativa, no es la única. Y no debemos de pensar ni apostar de que va a ser la solución mágica que van a ir a resolver los problemas. Creo que lo que tiene de bueno es el hecho de que propicia un entendimiento que a veces no es muy común que se dé. Nosotros tenemos un proyecto dentro de la Cámara que se llama Núcleos Sectoriales, en donde tratamos de que pequeños y microempresarios se asocien entre ellos para poder ser más competitivos, para abrir mercados, para comprar productos a precios más competitivos, que entre ellos puedan ayudarse, aprender de experiencias positivas, evitar cometer errores, porque la unión hace la fuerza. El salvadoreño, por diversas razones, algunas culturales y otras de circunstancias que nos ha tocado vivir en la guerra, somos campeones para improvisar y resolver, pero a veces somos demasiado individualistas y hay problemas, y está bien, el individualismo es bueno hasta cierto punto, pero hay problemas que requieren de la participación y del entendimiento con otros sectores u otros empresarios. Y creo que el asocio para este tipo de asocios ayuda a buscar esos entendimientos, pero no van a ser toda la solución. Pero sí también creo que a veces se parte de esa misma desconfianza que hablábamos anteriormente, que impide que lleguemos a sincerarnos y a llegar a acuerdos permanentes. Y creo que ahí pueda hacer algo a trabajar dentro del asocio público-privado para que el gobierno no vea a los empresarios como sus enemigos y como gente que nada más busca cómo aprovecharse, ni tampoco el empresario vea siempre al gobierno como el buitre que anda sobrevolando para ver cómo le cae encima en cada momento. Entonces, como una alternativa, creemos que está bien, y ese pudiera ser un buen comienzo para ver cómo se resuelven algunos problemas, inclusive de la misma seguridad. Porque, por ejemplo, nos presentaron el proyecto para hacer cárceles, que decían que necesitaban 140 millones de dólares para unas cárceles nuevas. Pero ¿por qué no buscamos un asocio? Y van a decir, está privatizando hasta los presos. No, si es que es un servicio que necesita la sociedad y que el gobierno ahorita no tiene fondos y que se va a buscar la manera más eficiente de conseguir esos fondos y de resolver un problema en la sociedad. Pero hay que empezar a ser creativos, salirnos de la caja y empezar a ver opciones de fuera de ahí, una vez se haya llegado a un entendimiento básico mínimo de cuáles son las reglas de juego en las cuales nos vamos a entender y cuál es sobre lo cual vamos a construir la sociedad que queremos para El Salvador. Yo sí le miro, Luis, al tema de asocio por el crecimiento un problema, y es que en el diagnóstico no se ha querido reconocer que uno de los principales problemas que afecta el crecimiento económico de nuestro país es la inestabilidad política. Ellos sí han reconocido que la seguridad ciudadana es un problema y han reconocido otros temas que tienen que ver más bien con la productividad de los sectores transables, dicen ellos. Pero no se ha abordado seriamente el tema de la inestabilidad política. Por ejemplo, veamos países como Chile, que han crecido durante los últimos 15, 20 años de manera sostenible, de manera totalmente constante. Y ahí vemos que pasan de gobiernos de derecha a gobiernos de izquierda, y no se cambia el sistema, no se cambia el sistema democrático, no se cambia un sistema de economía social de mercado. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de dar señales a los inversionistas de que en El Salvador se va a respetar un sistema que tiene que ver con la parte económica, con el cumplimiento del Estado de Derecho, con un sistema político de pesos y contrapesos, yo creo que los inversionistas privados aquí vendrían a dejar mucho más dinero. Ahorita se está hablando ya de los asocios público-privados, de las concesiones, y esto obviamente representa una gran potencialidad para poder atraer inversión extranjera hacia los sectores de infraestructura. Pero estas inversiones extranjeras van a venir sí y solo si hay confianza que se van a
respetar esos contratos. Y si tenemos antecedentes en estos momentos de contratos de a socios públicos privados que se han realizado en el pasado y que no se han cumplido, pues ya son un mal precedente. Entonces yo creo que lo que primero deberíamos de preocuparnos es de restablecer tratar de lograr esa estabilidad política, esa confianza y esa seguridad jurídica que es necesaria para poder motivar el crecimiento económico, y ese mismo crecimiento económico, como decía antes, va a traer mayor recaudación fiscal para poder invertir en lo social. Okay, tenemos que ir a otro corte, pero en la parte final veamos qué se puede proponer. O sea, cómo podemos generar esa confianza, cómo se puede buscar algún mecanismo, ¿verdad?, antes de que este gobierno termine, ¿verdad?, porque si no estamos hablando del 2014. Pero no nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados, la conversación con Luis Membrane.